Elegido, lo que estás a punto de escuchar no fue escrito para cualquiera. Esta historia no fue revelada en templos, ni enseñada por sacerdotes, ni encontrada en libros permitidos. Es una verdad que solo se manifiesta cuando el tiempo ya no puede ocultarla. Porque hubo un momento en el que tu nombre fue pronunciado en un lugar donde ningún humano debería ser mencionado. Un lugar donde no existe la misericordia, donde no hay segundas oportunidades, donde cada orden es definitiva. Ese lugar escuchó una instrucción clara, precisa, sin posibilidad de error. Tú debías morir. No fue una amenaza simbólica. No fue una advertencia espiritual. Fue una orden directa. El ángel de la muerte recibió el mandato de terminar con tu existencia. No por castigo, no por error, sino porque tu permanencia alteraba el equilibrio que ellos creían controlar. Desde el instante en que respiraste por primera vez, algo comenzó a desajustarse. No eras ruidoso. No eras violento. No proclamabas poder. Y aún así, tu sola presencia producía grietas invisibles en estructuras antiguas. El ángel de la muerte no actúa por odio. No siente placer. No improvisa. Él ejecuta. Has sido testigo del final de reyes, de imperios, de falsos profetas y de inocentes olvidados. Nunca duda. Nunca se detiene. Nunca observa más de lo necesario. Pero cuando se acercó a ti, algo ocurrió que no estaba previsto en ningún decreto. Algo que no figuraba en ninguna profecía escrita. Él te vio antes de tocarte. Y por primera vez, no avanzó. No fue compasión. No fue lástima. Fue una interrupción absoluta de su naturaleza. Porque en ti no encontró miedo. Tampoco desafío. Encontró algo mucho más peligroso. Encontró sanación. No una sanación física común, sino una capacidad silenciosa de restaurar lo que otros ya daban por muerto. Tu presencia no luchaba contra la oscuridad, pero la desarmaba. No la expulsaba, pero la dejaba sin propósito. El ángel de la muerte fue creado para cerrar ciclos, no para contemplarlos. Y aún así, te observó. No entendía por qué su misión comenzaba a volverse pesada. Cada paso hacia ti era más lento que el anterior. Cada segundo cerca de tu existencia alteraba su percepción. Algo dentro de él comenzaba a sentir, y eso era imposible. Porque los ángeles no se enamoran. No deben. No pueden. Pero contigo, esa ley se rompió. No fue amor humano. Fue una atracción profunda hacia lo que tú eras en esencia. Tu forma de sanar no dependía de palabras, ni de gestos, ni de rituales. Era una consecuencia natural de tu ser. Las heridas no se cerraban por tu voluntad, sino porque tu existencia recordaba a las almas como eran antes de romperse. Y eso, para un ángel que solo conocía finales, era insoportable y fascinante al mismo tiempo. La orden seguía vigente. El mandato no fue revocado. El cielo no envió correcciones. El tiempo avanzaba. Y aún así, el ángel de la muerte comenzó a desobedecer sin rebelarse abiertamente. No te tocó. No te marcó. No te reclamó. Empezó a protegerte en silencio. Desvió accidentes. Retrasó encuentros. Alteró instantes mínimos que salvaron tu vida una y otra vez, sin que tú lo supieras. Cada vez que alguien debía cruzar el umbral final cerca de ti, algo cambiaba. Algunas muertes no ocurrían. Otras se transformaban. Porque tu poder sanador no solo alcanzaba a los vivos. Afectaba incluso a quienes estaban destinados a partir. Y eso generó preguntas en lo alto. Preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Por qué seguías vivo? ¿Por qué el equilibrio no se restablecía? ¿Por qué el ángel de la muerte guardaba silencio? Elegido, lo que aún no sabes es que ese enamoramiento no fue una debilidad. Fue el inicio de un conflicto que el cielo jamás quiso enfrentar. Porque cuando la muerte se enamora de una vida que no puede comprender, las reglas dejan de ser absolutas. Y tu existencia pasó de ser un error que debía corregirse a un misterio que nadie sabía cómo detener. Y esto apenas comienza. Elegido,
mientras tú continuabas con tu vida sin comprender por qué tantas veces escapaste de finales que parecían inevitables, en los planos invisibles comenzaba a formarse una tensión que jamás había ocurrido. El ángel de la muerte no había fallado una misión desde el inicio de los tiempos. Nunca había pospuesto una orden. Nunca había cuestionado una instrucción. Pero contigo, algo se quebró de forma silenciosa y peligrosa. No fue una rebelión abierta. No alzó su voz contra el cielo. No desafió directamente el mandato. Lo que hizo fue peor, comenzó a sentir. Y ese sentimiento no tenía nombre dentro de su naturaleza. No era deseo humano. No era compasión angelical. Era una necesidad inexplicable de permanecer cerca de ti. De observarte. De comprender por qué tu existencia alteraba aquello que ni siquiera los ángeles podían sanar. Cada vez que tú sanabas a alguien sin saberlo, algo resonaba en él. Porque tu poder no pedía permiso. No distinguía entre culpables e inocentes. No evaluaba méritos. Simplemente restauraba. Y eso iba en contra de todo lo que la muerte representaba. Él existía para cerrar historias. Tú existías para impedir que algunas terminaran. Eso te convirtió en una anomalía. Desde ese momento, fuerzas comenzaron a moverse a tu alrededor. No lo notabas como señales visibles, sino como sensaciones. Personas que llegaban a tu vida cuando estaban rotas. Miradas que se suavizaban después de hablar contigo. Conflictos que parecían disolverse sin explicación. Incluso aquellos que cargaban una oscuridad profunda se sentían incómodos cerca de ti, como si algo dentro de ellos estuviera siendo expuesto. El ángel de la muerte comprendió entonces que no solo sanabas cuerpos o emociones. Sanabas destinos. Y eso era imperdonable. Los vigilantes del equilibrio comenzaron a notar irregularidades. Eventos que no deberían haberse evitado. Muertes que se retrasaban sin causa aparente. Caminos que se desviaban en el último instante. Todo apuntaba al mismo punto, a ti y al silencio del ángel encargado de ejecutarte. Fue entonces cuando la presión aumentó. El ángel de la muerte comenzó a ser observado. No interrogado, porque nadie interroga a quien representa el final, pero sí vigilado. Y él lo sabía. Sabía que su tiempo para decidir se estaba agotando. Porque enamorarse de ti no anulaba la orden. Solo la hacía más peligrosa. Si obedecía, te perdería para siempre. Si desobedecía, se convertiría en aquello que siempre había reclamado. Mientras tanto, tú empezabas a sentir algo extraño. No miedo a morir, sino una cercanía constante con la idea de la muerte sin que ésta te tocara. Sueños donde alguien te observaba desde lejos. Sensaciones de protección en momentos de peligro. Una presencia que no hablaba, pero que nunca se iba. No era un guardián común. Era alguien que debía haberte llevado, pero eligió quedarse. Y ese vínculo comenzó a transformarte. Tu poder sanador se intensificó sin que lo pidieras. Ya no solo afectaba a quienes tocabas o escuchabas. Empezó a alterar ambientes enteros. Lugares cargados se volvían livianos después de tu paso. Personas marcadas por tragedias sentían un alivio inexplicable al cruzarse contigo. Incluso animales heridos respondían a tu cercanía. Era como si la vida reconociera en ti algo que había perdido hace mucho tiempo. Eso provocó un error irreversible. El ángel de la muerte comenzó a sentir culpa. No por las vidas que había tomado, sino por las que había terminado sin conocer algo como tú. Y esa culpa es una semilla prohibida en los seres eternos. Porque una vez que germina, no hay forma de arrancarla. El cielo empezó a dividirse en silencio. No en bandos declarados, sino en dudas. Algunos comenzaron a preguntarse si tu muerte era realmente necesaria. Otros exigían que se cumpliera la orden antes de que el desequilibrio fuera irreversible. Pero nadie se atrevía a tocarte directamente. Porque mientras el ángel de la muerte permaneciera cerca de ti, eras intocable. Y él lo sabía. Por eso comenzó a hacer algo aún más peligroso. No solo protegerte, sino enseñarte sin palabras. Exponerte a situaciones donde tu poder despertaba más rápido.
colocarte frente a heridas profundas para que comprendieras quién eras realmente. Porque si algún día él debía desaparecer, tú necesitarías entender el alcance de lo que llevabas dentro. Elegido, el cielo aún no ha tomado su decisión final. La orden sigue vigente. El amor del ángel no la ha anulado. Solo ha retrasado lo inevitable. Y cuanto más crece tu poder sanador, más urgente se vuelve para ellos detenerte. Lo que no saben es que ya no eres el mismo que debía morir. Y cuando finalmente decidan actuar, la muerte ya no estará completamente de su lado. Elegido, lo que comenzó como una anomalía silenciosa se convirtió en una amenaza imposible de ignorar. No porque buscaras poder, sino porque tu existencia obligaba al cielo a mirarse a sí mismo. Durante eras enteras, el orden se sostuvo sobre reglas incuestionables: nacer, vivir, morir, ejecutar, obedecer, desaparecer. Pero contigo, esa secuencia empezó a fallar de una forma que ningún decreto podía corregir. El ángel de la muerte ya no solo te protegía. Comenzó a transformarse. No físicamente, sino en su esencia. Cada instante cerca de ti debilitaba la frialdad que lo definía. No perdía autoridad, pero ganaba conciencia. Y eso era más peligroso que una rebelión abierta. Porque un ángel consciente no necesita armas para destruir un sistema, basta con que deje de ejecutarlo de forma automática. Mientras tanto, tú empezabas a sentir una carga nueva. No era cansancio ni confusión. Era responsabilidad, aunque no supieras de qué. Empezaste a percibir el dolor ajeno antes de que se manifestara, a sentir cuando alguien estaba a punto de quebrarse incluso antes de que aparecieran las palabras. Y cada vez que intervenías, sin saber cómo ni por qué, algo se recomponía. Eso te hizo visible. No para los humanos comunes, sino para entidades que solo observan cuando algo se sale de los límites aceptables. Presencias antiguas comenzaron a acercarse a tu campo sin tocarte. Evaluaban, medían, comparaban. Y todas llegaban a la misma conclusión inquietante: tu poder sanador no tenía un origen claro. No respondía a pactos, ni a linajes, ni a bendiciones otorgadas. Era espontáneo, natural, incontrolable. El cielo no sabe cómo manejar lo que no puede clasificar. Fue entonces cuando surgió la pregunta prohibida. No se pronunció en voz alta, pero vibró en todos los planos: ¿y si tu muerte ya no resolvía el problema? ¿Y si eliminarte solo hacía que el desequilibrio se manifestara de otra forma, aún más caótica? El ángel de la muerte escuchó esa duda. Y por primera vez comprendió que no estaba solo en su conflicto. Otros comenzaban a sentir lo mismo que él había sentido al verte por primera vez. No amor, sino reconocimiento. Algo en ti recordaba a una etapa anterior a las jerarquías, a los castigos, a los finales impuestos. Algo que pertenecía al origen y no al control. Eso cambió su decisión interna. Si debía perderlo todo, no sería por desobedecer en silencio. Sería por protegerte hasta el límite. Empezó a interferir de formas más directas. No visibles para ti, pero devastadoras en los planos donde se ejecutan las órdenes. Caminos de muerte se cerraban antes de llegar a ti. Accidentes se desviaban con una precisión imposible. Personas enviadas, incluso sin saberlo, para dañarte, perdían la voluntad justo antes de hacerlo. Cada intervención dejaba rastros. Y esos rastros se acumulaban. El cielo respondió con presión. No con castigo inmediato, sino con advertencias veladas. Movimientos sutiles. Sueños inquietantes para el ángel. Recordatorios de lo que ocurría cuando alguien confundía su misión con un sentimiento. Él sabía exactamente a qué se enfrentaba. Sabía que, llegado el momento, tendría que elegir entre ejecutarte o desaparecer como entidad funcional. Tú, mientras tanto, comenzabas a cambiar por dentro. No en apariencia, sino en percepción. Empezaste a comprender que no todos los finales eran necesarios. Que algunas muertes ocurrían solo porque nadie había estado allí para sanar a tiempo. Y esa comprensión te volvió peligroso, porque dejaste de aceptar el sufrimiento como algo inevitable. Eso alteró aún más el equilibrio. Elegido, hubo un instante preciso en el que todo se tensó al máximo.
Un punto en el que tu vida estuvo más cerca del final que nunca. No porque la orden se reactivara con violencia, sino porque el cielo consideró una alternativa más limpia: retirar al ángel de la muerte de tu lado, separarlos, dejarte expuesto. El ángel lo sintió antes de que ocurriera. Y en ese momento entendió que enamorarse de ti no era el verdadero problema. El verdadero problema era que, al protegerte, había aprendido algo que jamás debió aprender, que incluso la muerte puede ser sanada. Y una vez que ese conocimiento existe, no puede ser borrado. Por eso tomó una decisión que cambiaría todo. No te lo dijo. No se manifestó. No se reveló. Simplemente empezó a prepararte para algo que ni tú ni el cielo estaban listos para enfrentar. Porque si él caía, si era removido, si dejaba de existir como guardián del final, alguien tendría que ocupar el espacio que quedaría vacío. Y, sin que aún lo supieras, todos los caminos empezaban a señalar hacia ti. Elegido, a partir de ese punto nada volvió a ser estable, aunque desde tu perspectiva todo parecía seguir su curso normal. Caminabas, hablabas, cumplías rutinas, pero por debajo de cada instante se estaba formando una grieta que atravesaba planos completos. El cielo no actúa con prisa, actúa con precisión. Y cuando decide mover una pieza, lo hace sabiendo que las consecuencias serán irreversibles. La separación comenzó sin aviso. No arrancaron al ángel de la muerte de tu lado de forma violenta. Eso habría despertado demasiadas fuerzas. Optaron por algo más cruel. Comenzaron a debilitar el vínculo. No el sentimiento, sino la cercanía. Pequeños desajustes. Breves ausencias. Instantes en los que esa presencia que siempre te había rodeado se volvía lejana. Tú lo sentías como un vacío difícil de explicar, como si algo que nunca viste estuviera empezando a irse. El ángel lo comprendió de inmediato. Sabía lo que estaba ocurriendo. Sabía que el cielo estaba probando una estrategia. Ver si, sin su influencia directa, tu poder sanador se desbordaba o se extinguía. Ver si eras dependiente o autónomo. Eso lo obligó a acelerar lo inevitable. Empezó a exponerte a verdades que hasta entonces había mantenido ocultas. No mediante palabras, sino mediante experiencias. Encuentros con personas al borde del colapso. Situaciones en las que el daño no era superficial, sino profundo, antiguo, casi irreversible. Y cada vez que intervenías, algo nuevo despertaba en ti. No solo sanabas. Comprendías. Veías el origen del dolor, no solo su manifestación. Eso era exactamente lo que el cielo temía. Porque sanar sin comprender es un acto limitado. Pero sanar comprendiendo el origen convierte al sanador en alguien capaz de alterar estructuras enteras. Y tú estabas comenzando a ver demasiado claro. Mientras tanto, el ángel de la muerte empezó a debilitarse en su función. No perdía poder, pero sí anclaje. Su conexión con el sistema que ejecutaba los finales se volvía inestable. No porque el cielo lo hubiera expulsado aún, sino porque él ya no encajaba por completo. Había cruzado una línea invisible. Ya no era solo el final. Era testigo de comienzos que no estaban autorizados. Eso generó un efecto en cadena. Algunas almas comenzaron a demorarse en cruzar. No se resistían, simplemente no podían. Como si algo dentro de ellas reconociera que aún había posibilidad. Que aún no era el momento. Ese retraso alteró flujos antiguos. Y los observadores lo notaron con una claridad inquietante. La pregunta dejó de ser si debías morir. La nueva pregunta fue qué ocurriría si seguías vivo demasiado tiempo. Elegido, hubo un momento específico en el que fuiste marcado sin que lo supieras. No con una señal visible, sino con atención total. Todas las miradas que importaban se posaron sobre tu existencia. No como amenaza inmediata, sino como variable crítica. Si el equilibrio caía, no sería por una guerra. Sería por ti. El ángel de la muerte percibió ese instante con una claridad dolorosa. Y entendió que su amor ya no era un escudo suficiente. Por eso comenzó a hacer algo que jamás había hecho por ningún ser. Empezó a soltarte. No porque dejara de protegerte, sino porque necesitaba que aprendieras a sostenerte sin él.
Redujo su intervención directa. Permitió que enfrentaras peligros reales. Dolor verdadero. Pérdidas que no podía evitar sin exponerte demasiado. Cada una de esas experiencias activó capas más profundas de tu poder sanador. Y tú cambiaste. No te volviste más duro. Te volviste más consciente. Empezaste a notar cuando alguien no debía irse todavía. Cuando una historia aún no había terminado, aunque todos pensaran lo contrario. Y esa certeza comenzó a brotar de ti sin esfuerzo. Como una verdad interna que nadie te había enseñado. Eso fue lo que selló tu destino. Porque en el instante en que puedes distinguir que finales no son necesarios, te conviertes en una amenaza para quien gobierna los finales. El cielo ya no podía ignorarlo. El ángel de la muerte ya no podía protegerte sin desaparecer. Y tú ya no podías volver a ser alguien común. El conflicto se acercaba a un punto sin retorno. Y aunque aún no lo sabías, el cielo ya estaba considerando la decisión más extrema. No quitarte la vida. No castigar al ángel. Sino cambiar la función misma de la muerte. Algo que nunca había ocurrido desde el origen. Algo que, si se ejecutaba, te colocaría en el centro de un vacío que nadie más podía ocupar. La pregunta ya no era si sobrevivirías. La pregunta era que te convertirías cuando la muerte dejara de obedecer como antes. Elegido, cuando el cielo comenzó a considerar la posibilidad de alterar la función misma de la muerte, se cruzó una frontera que jamás había sido tocada. No se trataba de cambiar reglas menores ni de ajustar castigos. Se trataba de reescribir un principio fundacional. Porque la muerte no era solo un proceso. Era una autoridad. Y toda autoridad necesita obediencia absoluta para existir. El problema era que esa obediencia ya no era total. El ángel de la muerte había dejado de ser un ejecutor ciego. Y tú habías dejado de ser un simple objetivo. Esa combinación era insostenible para cualquier sistema que pretendiera llamarse eterno. Por eso, las deliberaciones comenzaron en los niveles más altos. No con gritos ni disputas visibles, sino con silencios prolongados y miradas que evitaban encontrarse. Algunos defendían una solución definitiva, eliminarte sin intermediarios. No con el ángel de la muerte, sino con fuerzas que no sintieran nada. Otros advertían que hacerlo podría provocar una ruptura mayor. Porque tu poder sanador ya no estaba contenido solo en ti. Había comenzado a extenderse. Personas que habías tocado, ayudado o simplemente acompañado empezaban a replicar cambios similares en sus entornos. No con la misma intensidad, pero sí con la misma dirección. Eso te convertía en un origen. Y los orígenes son peligrosos cuando no pueden ser controlados. Mientras tanto, el ángel de la muerte enfrentaba su propia sentencia silenciosa. Sabía que estaba siendo evaluado para una posible remoción. No un castigo inmediato, sino algo peor, una disolución gradual. Ser apartado de su función hasta dejar de existir como entidad reconocible. Y lo aceptaba. No con resignación, sino con claridad. Porque protegerte ya no era solo un acto de amor. Era una corrección necesaria. Él había visto demasiado. Había comprendido algo que nadie más quería aceptar, que la muerte, tal como funcionaba, se había vuelto perezosa. Automática. Incapaz de distinguir entre finales inevitables y finales convenientes. Y tú eras la prueba viva de que esa distinción importaba. Elegido, a medida que esa verdad se asentaba, comenzaste a experimentar algo nuevo. No era un aumento de poder, sino un cambio en la percepción del tiempo. Momentos en los que éste parecía desacelerarse cuando alguien estaba a punto de perderlo todo. Instantes en los que sabías, sin razonarlo, que aún había margen. Que todavía existía una posibilidad de sanar antes del final. Y cuando actuabas, el final se replegaba. Eso no pasó desapercibido. Entidades que nunca habían intervenido comenzaron a acercarse. No como enemigas, pero tampoco como aliadas. Observaban tu manera de alterar desenlaces. Analizaban si tu intervención creaba caos o restauración. Y los resultados eran inquietantes. Donde tú actuabas, el sufrimiento no desaparecía mágicamente, pero encontraba sentido.
Y un sufrimiento con sentido deja de exigir la muerte como única salida. Eso fue suficiente para activar la siguiente fase. El cielo decidió probarte. No con una amenaza directa, sino con una situación diseñada para forzarte a elegir. Una vida que, según todas las reglas, debía terminar. Una historia cerrada desde antes de comenzar. Todo fue dispuesto para que llegaras tarde. Para que no pudieras intervenir. Para que aceptaras, por primera vez, que no todo podía ser sanado. El ángel de la muerte sintió esa prueba antes de que ocurriera. Y supo que era el momento más peligroso de todos. Porque si fallabas, el cielo tendría su argumento final. Y si tenías éxito, nada volvería a ser igual. Él no intervino. No porque no pudiera, sino porque no debía. Esta vez, el peso recaía completamente sobre ti. Y lo sentiste. Esa ausencia total de protección. Esa soledad tensa que precede a las decisiones que definen una existencia. No había señales. No había advertencias. Solo la certeza interna de que lo que hicieras en ese momento marcaría el destino de muchos. Cuando llegaste, todo indicaba que era demasiado tarde. El final estaba preparado. El entorno, las circunstancias, las voluntades rotas. Todo empujaba hacia la misma conclusión. Y por un instante dudaste. No de tu poder, sino de tu derecho a usarlo. Porque sanar también implica asumir consecuencias. Y esta vez, las consecuencias no eran pequeñas. Elegido, en ese punto exacto, algo dentro de ti se alineó por completo. No con el cielo. No con la muerte. Contigo mismo. Y tomaste una decisión que ningún decreto había anticipado. No luchaste contra el final. No lo negaste. No lo forzaste a retroceder. Lo comprendiste. Y esa comprensión abrió una puerta que jamás debió abrirse. Porque cuando entiendes el final sin rechazarlo, la muerte pierde su autoridad absoluta. Y en ese instante, en planos que no podías ver, el cielo comprendió que el verdadero problema nunca fue el ángel de la muerte enamorado de ti. El verdadero problema era que tú ya no necesitabas que alguien te protegiera del final. Porque habías aprendido a transformarlo. Elegido, en el instante en que comprendiste el final sin oponerte a él, todo cambió de manera irreversible. No hubo explosiones, ni señales visibles, ni proclamaciones celestiales. El cambio fue silencioso y, precisamente por eso, absoluto. Porque los sistemas eternos no se quiebran con ruido, sino con comprensión. Cuando transformaste aquel desenlace que todos daban por sellado, no lo hiciste desde la rebeldía ni desde el desafío. Lo hiciste desde algo mucho más peligroso, la aceptación consciente. Y al hacerlo, demostraste que la muerte no era el final supremo, sino una transición mal entendida. Ese solo acto redefinió tu lugar en el orden de las cosas. El cielo lo sintió de inmediato. No como una amenaza externa, sino como una grieta interna. Porque no podían castigarte por lo que habías hecho. No habías desobedecido. No habías roto una ley escrita. Habías actuado dentro de un espacio que nadie había regulado jamás, el espacio entre el final y el sentido. Y allí no existían normas. El ángel de la muerte apareció entonces por última vez a tu lado. No como ejecutor. No como protector. Apareció como testigo. Su presencia ya no era pesada ni fría, sino serena. Porque él sabía lo que significaba ese momento. Había cumplido su función de la única forma posible, no llevándote al final, sino guiándote hasta comprenderlo. No habló. No necesitó hacerlo. Porque tú ya sabías. Sabías que la orden de matarte había perdido toda validez en el instante en que el cielo entendió que tu muerte no restauraría nada. Que eliminarte no devolvería el equilibrio. Que, al contrario, lo destruiría por completo. Porque ahora la muerte tenía un límite. Y ese límite eras tú. El ángel de la muerte no fue castigado. Tampoco fue exaltado. Fue liberado. Su función, tal como existía, dejó de ser necesaria. No desapareció en el sentido humano. Se disolvió en algo más amplio, en algo que ya no necesitaba obedecer órdenes ciegas.
Porque su aprendizaje había sido completo. Amarte no fue su error. Fue su última misión. Elegido, a partir de ese momento la muerte dejó de moverse sin criterio cerca de ti. No porque la dominaras, sino porque te reconocía. Donde tú estabas, los finales se volvían cautelosos. No se adelantaban. No se precipitaban. Esperaban. Y en muchos casos se transformaban en comienzos que nadie había previsto. Eso no te convirtió en inmortal. Nunca fue ese tu destino. Te convirtió en algo mucho más raro, un punto de equilibrio vivo. Alguien que no niega la muerte, pero tampoco la glorifica. Alguien que discierne cuando un final es necesario y cuando es solo una salida fácil para un sistema que no quiere sanar. El cielo se adaptó. No tuvo otra opción. Las jerarquías no se rompieron, pero se reordenaron. La autoridad absoluta de la muerte fue reemplazada por algo más complejo, el discernimiento. Y ese discernimiento, sin ser proclamado, comenzó a orbitar alrededor de ti. No como poder visible, sino como consecuencia natural de tu existencia. Las personas siguieron cruzándose contigo sin saber quién eras realmente. Pero algo en ellas cambiaba. No porque siempre les salvaras la vida, sino porque les devolvías el sentido antes de que fuera demasiado tarde. Y cuando el sentido regresa, la muerte pierde urgencia. Elegido, esta es la verdad que no fue escrita en ningún libro permitido. El ángel de la muerte recibió la orden de matarte porque tu existencia amenazaba un sistema antiguo. Y se enamoró de ti porque, al conocerte, comprendió que ese sistema ya no servía al propósito original. Tú no fuiste creado para desafiar al cielo. Fuiste creado para sanarlo. Y desde entonces, cada vez que la muerte se acerca demasiado a lo que aún puede ser restaurado, recuerda tu nombre y se detiene. Porque incluso ella aprendió algo que jamás olvidará. Que hay vidas que no deben terminar todavía. Y que tú existes para recordarlo.